Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Nuestro invitado en el programa de hoy vino hace 5 meses, era optimista en cierta medida con respecto a la situación del país. Era un país que tenía el dólar como a 60 en aquel entonces. Era un país que tenía cierto movimiento político, sobre todo de la oposición en aquel entonces. Era un país que al igual que hoy en día estaba inmerso en la escasez, inmerso en la desesperanza. Él no era tan pesimista como yo traté de que se planteara hace 5 meses y quiero nuevamente conversar para ver si su visión del país es la misma, ha mejorado o va en sentido contrario. Nos acompaña Gabriel Reyes, profesor de Comunicación Política y Opinión Pública en posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Gabriel, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. ¿Cuál es la visión de la Venezuela 5 meses más tarde? Gracias por la invitación, José Vicente. Bueno, yo creo que es importante destacar que el optimismo no se puede perder. Yo sigo siendo optimista. Lo que pasa es que cuando el optimista se informa, la gente lo ve como pesimista, ¿no? Pero el optimismo radica en que yo estoy seguro de que este país merece un destino mejor. Yo estoy seguro de que este país cuenta con los recursos materiales y humanos, sobre todo los humanos, para superar cualquier crisis. Yo creo que Venezuela es un país de gente joven y emprendedora con valores arraigados a través de la enseñanza de la familia, capaz de superar cualquier pesadilla que estemos viviendo actualmente. Por eso sigo siendo optimista. Sin embargo, el análisis de los hechos de cara a la actualidad pareciera revelar una profunda crisis estructural que debe ser atendida de manera urgente, porque la crisis no solamente es una crisis política, porque el barril de petróleo ha caído estrepitosamente, o porque nuestra divisa de fuerte solo tiene el nombre y se ha desmoronado ante la sorpresa de propios y extraños, sino porque los valores alrededor de la construcción de las instituciones políticas, de las instituciones públicas de este país han desaparecido, como ha desaparecido el escrúpulo del funcionario que ha convertido esta suerte de gobierno en una cleptocracia. De manera que pareciera que en medio de toda esta crisis que atenta contra la calidad de vida del venezolano, la respuesta por un lado es más represión y por otro lado es la exhibición oprobiosa de la riqueza mala vida a través de una serie de privilegios que eran cuestionados a otros gobiernos anteriormente. Tú sabes, Chente, que yo no uso eso de Cuarta República y Quinta República porque creo que es una etiqueta nominalista que utilizan las revoluciones, entre comillas, para tratar de fijar periodos. Pero si nos recordamos lo que fue la campaña de Hugo Chávez candidato y vemos lo que está sucediendo hoy, hoy se ha multiplicado por 20, por 50, por 100 las perversiones que aquel candidato señalaba. Bastaría recordar lo que es, él decía que la devaluación era prácticamente una traición a la patria. Bueno, más devaluado no podemos estar. Lo que se hablaba de la soberanía alimentaria. Hoy no tenemos casi producción local con qué comer. El aparato productivo ha colapsado. Pero detalles como, por ejemplo, ¿tú te recuerdas, Chente, de aquellas colitas de PDVSA a la cual se hacía denuncia y defenestraron a toda la gerencia meritocrática de aquella PDVSA hoy satanizada? Bueno, los medios recogen lo que ha sido la aventura turística petrolera de los jerarcas de la empresa y de otros jerarcas del gobierno, donde las nanas de sus hijos se sacan fotos en París y en otras ciudades del mundo, regodeándose pues de la condición de viajeras especiales con la que disfrutan ellos y de lo cual hoy lamentablemente la gran mayoría de los venezolanos carecemos de esa posibilidad de viajar. Cada día estamos más secuestrados en nuestro propio país. Varios elementos de esta nota de memoria que ha sacado a colación Gabriel Reyes. Empecemos por las colitas de PDVSA. Recoge la prensa, no solamente las colitas de PDVSA de Elías Agua, el usurpador de Miranda, podríamos decir, porque está usurpando la función del gobernador del estado Miranda, con su nana, su suegra, su familia, sino también de funcionarios de PDVSA, en contraste con un show que se hace unas 2 semanas atrás, donde llegan a los aeropuertos el vicepresidente de la República y compañía. Aquí no vuela ningún avión privado porque estamos revisando a ver qué tienen, qué no tienen, con la exministra de la Defensa a la cabeza, montándose en las avionetas
y cero discusión, cero debate en la Asamblea, cero persecución judicial, cero investigación en la Contraloría de quienes usurpan los reales de los venezolanos con las colitas de PDVSA. Yo creo que George Orwell estuvo siempre claro, pero más claro estuvo cuando en aquel pasaje de la fábula Rebelión en la Granja decía que los cochinos, luego de haber tomado la granja por control y haber satanizado al humano por explotador, se dedicaron a crear unas tablas porque había una revolución en ciernes. Y esas tablas comenzaban por conceder los derechos de igualdad a todos los animales de la granja. Y decía que todos éramos iguales, pero había algunos que eran más iguales que el resto, que eran los cochinos. Orwell inmortalizó esa obra ejemplificando lo que es la decadencia en los gobiernos que, alentados por una fiebre revolucionaria, terminan cometiendo los errores peores que sus antecesores. En esa misma fábula termina el cochino vestido con la ropa del hombre, tomándose el whisky del hombre en la casa del hombre. Y yo recomiendo a quienes ven este programa, es verdad muy, muy breve, que lean Rebelión en la Granja. Tal vez van a encontrar en el escrito de Orwell un episodio extraído de nuestra realidad en muchos sitios del mundo actualmente. Los analistas del gobierno podrían considerar que Gabriel Reyes los está llamando cochinos. No, George Orwell llamó cochinos a los animales de la granja que iniciaron la revolución. Pero cuando hace el paralelismo, El comportamiento. El comportamiento es un comportamiento disímil. Cuando los que emprenden la revolución luego traicionan los principios mismos de la revolución y se convierten en los que imitan los usos y costumbres de quienes defenestran en el poder por precisamente considerar explotadores, es lo que yo estoy mencionando. El animal pudo haber sido cualquiera, pero Orwell escogió al cochino. Hay que preguntarle a Orwell por qué. yo mencionaba antes de formular la interrogante anterior que había sacado varios apuntes de la introducción de Gabriel Reyes. Uno de los apuntes es con respecto a la esperanza. ¿Cómo se le habla a más de 1.700 profesores universitarios que, según un trabajo en la prensa, han emigrado porque encuentran mejores condiciones, tanto económicas como sociales, y mayor valoración en otros países que en Venezuela? Porque además eso se convierte en un espejo que rebota para toda la sociedad. Cuando la sociedad ve, mire, si esto le está pasando a aquellos y esto es encontrar una ventana en otro lugar, a mí también me puede pasar. Bueno, yo creo que la diáspora profesional de Venezuela no puedes excluir a ningún sector. Y así como se han ido muchos ingenieros, muchos médicos, se han ido muchos profesores universitarios. Y creo que no es criticable el hecho de que profesores jóvenes y no tan jóvenes busquen en otros horizontes las condiciones de vida que no tienen en su país. Este es un país cuyo gobierno se ha esforzado por desalentar a quienes de alguna forma invertimos nuestro tiempo en tratar de formar generaciones futuras. Este gobierno se ha preocupado por desalentar a quienes somos capaces de abrir los ojos, a quienes quieren entender el porqué de las cosas. Este gobierno se ha preocupado por mantener el velo y la sombra del conocimiento que da la explicación a lo que nos sucede hoy en día en las instituciones públicas y privadas. De manera que la cifra que tú me estás dando para mí no me extraña, y en la medida que esta situación avance, la inseguridad, la carestía, la inflación, yo creo que ese número puede quedar pequeño y todo el que tenga la oportunidad de irse, se irá. Ahora, Gabriel, vuelvo al punto de origen de esta conversación, la esperanza. El panorama que nos ha pintado de nuestra realidad. ¿Se puede ser una persona con esperanza cuando vivimos lo que estamos viviendo? Un gobierno que no toma las medidas, cuando las toma de forma altanera, simple y llanamente para perseguir, que tiene una crisis económica que va en picada, pareciera que no se va a llegar al piso jamás, que no se va a chocar con la tierra, pero por lo menos para detenerse. Y no hablemos de la crisis social, la crisis moral. José Vicente, hoy más que nunca la esperanza es la palabra clave. Los venezolanos no podemos caer en lo contrario, en la desesperanza. Pero una cosa es lo que el deber ser y otra cuestión es lo que es. Porque uno percibe en la calle rabia.
¿ok? Uno percibe en la calle obstinación para con el gobierno. Y uno percibe en la calle que esa rabia y esa obstinación no solamente se circunscribe al gobierno, sino que se traslada a la oposición, que siente que la oposición no hace nada, que está defendiendo de su parcela de poder, su parcela de confort, pero no está defendiendo el país. Por eso, José Vicente, es que debe existir esperanza. Por eso es que hay esperanza. Por ese sentimiento que tú recoges en la calle de la necesidad de un cambio. Triste sería que tú salieras para la calle y vieras a todo el mundo conforme con lo que está sucediendo, conforme con la oposición, conforme con el gobierno. Si tú salieras para la calle y vieras eso, se perdió la esperanza. Pero porque eso no es así, es que yo te digo con propiedad que hay esperanza, porque hay gente que aspira y espera un cambio profundo, un cambio que debe venir, un cambio que vendrá, un cambio que se ha retardado precisamente por lo que tú has dicho, un cambio que se ha retardado porque existe un gobierno que no quiere entender las verdaderas necesidades de un colectivo y existen fuerzas que se autodenominan de oposición que tratan de alguna forma de coexistir en una suerte de contubernio político con un régimen que ha sido nefasto los últimos años. ¿Qué va a ocurrir según Gabriel Reyes? Por ejemplo, desde el punto de vista político está el proceso de la renovación de los integrantes de las diferentes ramas del poder público, los magistrados cuyo periodo se ha vencido, los integrantes del poder ciudadano, contralor, defensor, fiscal general de la República, incluso los rectores del Consejo Nacional Electoral en 3. Y pareciera, cuando uno ve la lista o lee las informaciones que tienen que ver con el tema, que esa reflexión de, bueno, vamos a dar figuras de renombre que sean imparciales al país, pues sigue de lado. Son militantes políticos para unos intereses en particular. José Vicente, anticipar lo que va a suceder en Venezuela no es una tarea fácil. Tú has planteado en tu pregunta un razonamiento sobre lo que es la renovación de las autoridades de los poderes públicos, sobre todo te has referido al poder moral, cuyo periodo en muchos casos está vencido. Definitivamente el secuestro sistemático de los poderes públicos mediante la politización de los mismos, impidiendo que el criterio objetivo de personajes imparciales sean quienes ocupen esos cargos, pudiera de alguna forma darle un carácter sombrío a esta renovación de autoridades, porque si la renuevan y al final son las mismas personalidades militantes de una u otra ideología política, poco se ha avanzado en el logro de esa constitución de la independencia de los poderes, que no es un invento de Rómulo Betancourt, sino es precisamente la esencia de la democracia. Pero no olvides que ese no es el único aspecto sobre el cual tenemos que estar pendientes los venezolanos ante un eventual cambio. Yo creo que se debe construir una oposición. Una oposición... De la implosión de la actual, yo creo partiendo de la actual, de una nueva oposición. Yo pienso que las etiquetas no suelen ser más perdurables que lo que el soporte hacia ellas se refleja. Replanteo la inquietud. ¿Qué tipo de oposición necesita Venezuela? La Coordinadora Democrática existió hasta que dejó de tener esa capacidad de aglutinar masa y sencillamente se desmontó. Y transcurrió un tiempo y nació la MUD. Y la MUD cumplió sus objetivos electorales, sus objetivos de confeccionar mediante la convocatoria de técnicos especializados un plan de gobierno acorde con las necesidades del país y alineado con las promesas del candidato presidencial que iba en esa contienda contra Nicolás Maduro. Pero yo creo que agotó los espacios de discurso y liderazgo a pesar de los esfuerzos que reconozco realiza Jesús Torrealba para hacer de esto un espacio oxigenado. ¿Qué espacios se necesitan ahorita copar? Más que copar, tú tienes que convocar fuerzas que han estado ignoradas a través de esta convocatoria, a mi juicio, sesgada de algunos partidos políticos. Ejemplo. De oposición, sectores como las universidades, los sindicatos, la iglesia, las iglesias. O sea, yo creo que los desalineados
José Vicente, nosotros venimos arrastrando una cultura política donde el término Nini acuñó a quien ni estaba aquí ni estaba allá y bajo ese término, bajo esa etiqueta metimos a mucha gente. Bueno, yo creo que hoy es el día de que tú le preguntes a mucha gente que no está de acuerdo con ninguno de los partidos políticos que son representados a través de la MUD sobre cuál es el futuro de un país con esperanza de recuperar su democracia. El tejido político está desgarrado, pero no solamente está desgarrado por la pérdida de las libertades individuales y colectivas, sino porque no existe la intención de cicatrizar ese tejido con la convocatoria masiva de todos los sectores que hacen vida en el país. Yo creo que es el momento, José Vicente, de convocar no solamente a estos sectores que han estado marginados de la toma de decisiones y de la voz del disenso democrático, sino que en la medida que el gobierno aumente la represión y la oposición tienda a convertirse en clandestinidad, como sucede en los países donde los gobiernos son totalitarios, en esa misma medida el país tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene construir una verdadera oposición que suponga un proyecto de país alternativo, un plan de vida, un plan de vuelo para qué va a suceder después de que por la vía democrática, la vía constitucional, que este gobierno concluya su mandato, les toque reconstruir un país. Porque no es el discurso de que se vayan los que están ahora. Ese discurso es necesario, pero no es suficiente. El día siguiente es el que todavía yo no escucho que alguien lo haya planteado. Y ese es el discurso que hay que plantear, convocando a todos los sectores. Me quedan apenas unos 5 minutos. Gabriel Reyes viene del mundo de la academia. En la academia, ¿qué se discute? El alumno, las diferentes visiones que convergen en un aula, en un pasillo, en un jardín, ¿qué conversan? ¿Qué aspiran? Bueno, la esencia de la universidad es el universo de las ideas. No hay nada más plural que la universidad. Pero uno siempre logra sacar puntos comunes, puntos de coincidencia. Bueno, precisamente la pluralidad de la universidad permite que el ejercicio de una democracia ausente en el resto del país se manifieste. Tal vez por eso la persecución sistemática contra las universidades y la necesidad que tienen algunos sectores muy arraigados en la práctica autoritaria del gobierno de hacer de las universidades entes mudos. Yo creo que las universidades deben ser las cajas de resonancia donde el grito de la libertad se escuche. Yo creo que las universidades deben ser la caja de resonancia donde se discute el futuro de una Venezuela donde quepamos todos. ¿Qué suena en las universidades? Suena eso, José Vicente, suena eso. Suena la necesidad de un cambio. Y tú mencionabas, 1.700 profesores se han ido para otros países. Afortunadamente, somos muchos más. Y yo creo que en la medida que los estudiantes, los trabajadores de las universidades, todos los que hacen vida en el entorno universitario, y digo las universidades porque es tu pregunta, pero en cualquiera de los sectores de la vida pública del país, es importante que se preocupen por la formación de su criterio, un criterio orientado hacia la recuperación de una democracia que hoy está perdida, está extraviada. En días recientes, el tema que agarró Nicolás Maduro para ponerlo en la palestra de la opinión pública es las relaciones con los Estados Unidos. Voy a revisar esas relaciones, si sigo o no sigo. O sea, la bendita amenazadera desde la época de Chávez, de voy a romper relaciones, y al final siempre arrugan. Eso es su ocupación, la guerra económica, etcétera. Del otro lado de la acera está el ciudadano común y corriente que es víctima de una inflación feroz, que no tiene fin, en un país que depende de las importaciones y con un dólar desatadísimo, con una escasez incontrolable, con una situación de vida que lleva a la gente quizás al nivel de la supervivencia. Ante ese contraste, un gobierno que está viviendo en su fábula y un país que está sufriendo las consecuencias de una falta de gobierno, ¿qué vislumbra Gabriel Reyes para lo que queda del 2014 y lo que podemos esperar por lo menos comenzando el 2015? Yo creo que Nicolás Maduro no ha aprendido la lección del locus de control. El locus de control, que es ese punto donde se ubica la justificación de los problemas que uno declara o que uno reconoce. El locus de control de Nicolás Maduro sigue siendo externo. La responsabilidad de todos los males que lo aquejan a él, a su gobierno y al país provienen de afuera. Y en este pretexto desgastado del siglo pasado, de ese mundo bipolar, de ese mundo de la Guerra Fría, todavía sigue hablando de los Estados Unidos como culpable de sus problemas. Yo creo que es importante que la clase política del oficialismo escuche inclusive a su propio disenso interno.
a esa llamada marea roja, marea socialista, que le ha planteado en términos muy prácticos la necesidad de retomar el rumbo, de apartar la corrupción, porque al final es importante que se entienda que ese disenso interno que tiene el oficialismo también está conformado por venezolanos igual que nosotros, y que a la hora de reconstruir este país, no lo va a hacer un sector en exclusiva. José Vicente, tenemos que convocar a todas las fuerzas vivas del país, incluyendo a quienes hoy creen en que Nicolás Maduro tiene la solución, porque ellos también son venezolanos, pero hoy, José Vicente, cada vez hay menos chavistas que son maduristas, y eso lo percibe quien no ha tenido la capacidad de generar su propia impronta, porque no ha logrado la conexión emotiva con las masas que tenía el difunto que lo nombró heredero, precisamente un día como hoy, hace 2 años. Me queda menos de 2 minutos. Puede haber rebelión en la granja, como mencionó Gabriel Reyes. Puede haber, por ejemplo, ante el cinismo con que se comporta el gobierno, ahora María Corina está detrás de un magnicidio, una conspiración, etcétera, que llegue un momento que estos actores que han sido peones del Ejecutivo digan, no me la calo más. Que los jueces digan, yo no sigo sentenciando a tu favor. Que los fiscales digan, yo no sigo acusando lo que, como tú digas, o sea, que llegue un momento y diga, hasta aquí. Yo creo que en la medida que la irracionalidad opere, en esa misma medida las esferas medias y altas de los poderes públicos entenderán la solidaridad que se tiene de cara al futuro y la rendición de cuentas de las actuaciones que ellos ejerzan. Con esto lo que te quiero decir es que en la medida que la respuesta a la crisis sea la represión, en la medida que la respuesta a las expectativas no cumplidas y reclamadas por parte del pueblo sean respondidas con más represión, en esa misma medida quienes acompañan de alguna forma en un concierto altisonante a quien ejerce o ordena estos planteamientos se irán apartando. Si a eso tú lo llamas rebelión en la granja, yo creo que la rebelión en la granja se da todos los días. Tal vez por eso tanta remoción de funcionarios en muchos sitios. Nunca has llamado para entrevistar a uno de esos que renuncia. Deberías hacerlo, tal vez te llevaras una sorpresa. Lo que sí te puedo decir, José Vicente, es que Venezuela es un país que no va a permitir que el totalitarismo y la represión cercene la esencia de su propio gentilicio, que es la libertad. Muchísimas gracias, Gabriel. El profesor Gabriel Reyes por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.